Si eres de los que agachan la cabeza en la oficina, sonríen cuando les insultan sutilmente y son incapaces de decir no, por miedo al conflicto, déjame decirte una verdad incómoda, no eres una buena persona. Eres una presa fácil. Un cordero indefenso atrapado en una falsa bondad que los manipuladores y los tiranos de tu entorno huelen a kilómetros de distancia. Estás financiando tu propia destrucción psicológica por pura cobardía. Escúchame bien. Te prometo que si te quedas los próximos 12 minutos, te voy a entregar las llaves del arma mental más letal de Carl Jung para revertir esta situación de inmediato. Te voy a enseñar los 3 pasos exactos para integrar tu sombra y transmutar toda esa rabia y frustración reprimida en una presencia fría, magnética e intimidante. Al terminar este vídeo, habrás blindado tu mente de tal forma que cualquier narcisista o manipulador que intente jugar con tu culpa se retirará por puro terror a su propia destrucción. Pasemos de la víctima al maestro. Conocer tu sombra y no saber usarla en el mundo real es como poseer una espada afilada y mantenerla oxidada en la vaina mientras tus enemigos avanzan hacia tu cuello. Te vuelve predecible. Te vuelve inestable. Carl Jung no descubrió tu lado oscuro para que sintieras culpa por tus impulsos prohibidos, sino para darte el poder de la restricción consciente. Pilar 1. La fase de la nigredo práctica. El gran problema de la sociedad actual es la domesticación sistemática de la mente. Desde la infancia te han inoculado un virus mental, la necesidad neurótica de agradar. Te han enseñado a anestesiar tu ira, a tolerar dinámicas tóxicas en tu entorno de trabajo bajo el nombre de compañerismo y a camuflar tu miedo al rechazo con una máscara de educación impecable. Pero la energía psicológica sigue una ley física inmutable, no se destruye, solo se acumula en el subconsciente. ¿Qué ocurre cuando un depredador psicológico detecta a un individuo atrapado en esta trampa de falsa bondad? Lo desmantela pieza por pieza. Los manipuladores emocionales poseen un radar instintivo para oler la necesidad de aprobación. Saben perfectamente que tu amabilidad no nace de una virtud moral, sino de un pánico profundo al enfrentamiento. Tu sombra, recluida en el abismo de tu mente, observa este autosabotaje y se revuelve contra ti, manifestándose en forma de ansiedad crónica, parálisis por análisis ante jefes tiranos y resentimiento silencioso. Integrar la sombra no es un ejercicio teórico, es una asimilación violenta de tu propia agresividad. Jung afirmaba que para ser un individuo completo, primero debes dejar de pedir perdón por existir y reclamar tu derecho al espacio mental. Esto implica desarrollar la capacidad de daño latente. Un hombre que es pacífico únicamente porque carece de los dientes para morder no es un santo, es un ser indefenso. El verdadero respeto en las jerarquías humanas se le otorga al hombre que es perfectamente capaz de desatar un daño devastador, refinado y quirúrgico, pero que decide conscientemente mantener la paz por pura maestría y autocontrol. Cuando tu entorno percibe que tu calma no es debilidad, sino una elección estratégica respaldada por un monstruo domesticado, las dinámicas de poder cambian a tu favor de manera instantánea. El coste de atacarte se vuelve demasiado elevado para cualquiera que ose desafiarte. ¿Cómo se forja este blindaje mental sin convertirse en el tirano que detestas? La respuesta operativa se encuentra en el mecanismo más oscuro y revelador de la psique, la proyección psicológica. Carl Jung descubrió que todo aquello que te provoca un rechazo visceral, una irritación desproporcionada o una envidia silenciosa en los demás,
es en realidad un fragmento desterrado de tu propia sombra reflejado en un espejo negro. Si te obsesiona y te amarga la arrogancia de un compañero, o la ambición implacable de un rival, tu mente te está gritando que has reprimido tu propio deseo de estatus y autoafirmación. Cuando ignoras esto, te vuelves completamente ciego ante las intenciones de los demás. El manipulador maquiavélico no gana batallas por su propia fuerza, sino parasitando tus proyecciones. Sabe qué verdades te aterra admitir sobre ti mismo y las utiliza como anzuelo para dirigir tu conducta. Si te aterra que te etiqueten como alguien egoísta, el manipulador te exigirá sacrificios absurdos apelando a tu sentido de la culpa. Si te niegas a aceptar tu propio deseo latente de poder, justificarás el abuso de cualquier figura autoritaria como si fuera un comportamiento legítimo. Quien intenta hacerte sentir culpable por poner un límite, no está defendiendo una causa justa. Está defendiendo el privilegio que tenía de usarte cuando no sabías decir que no. No confundas su manipulación con tu deber. Para quebrar este hechizo algorítmico de la mente, es obligatorio dominar la técnica de la inversión psicológica. Cada vez que sientas el aguijonazo del resentimiento o un juicio feroz hacia alguien, debes detener tu reacción automática en seco. No mires al verdugo, examina la herida. Pregúntate con absoluta frialdad, ¿qué cualidad prohibida de mi sombra está ejecutando este individuo que yo me prohíbo a mí mismo por miedo? Al retirar la proyección del exterior y asimilarla internamente, el manipulador se queda sin herramientas. Ya no puede usar tu culpa porque la has descodificado y neutralizado. El espejo negro se quiebra, las brumas emocionales desaparecen, y por primera vez en tu vida, eres capaz de leer las intenciones y debilidades de tu entorno con una claridad gélida, analítica y estratégica. Pilar 2. El despertar de la personalidad fría. La integración de la sombra altera drásticamente tu lenguaje no verbal y tus patrones de comunicación. El esclavo de la aprobación habla demasiado, necesita rellenar cada segundo de silencio para rebajar la tensión, utiliza tonos de voz complacientes y justifica sus decisiones antes de que nadie se las cuestione. El hombre que domina su oscuridad, en cambio, ejecuta la economía verbal. Comprende que el silencio es el espacio donde los manipuladores entran en pánico y revelan sus cartas por pura ansiedad. Tus respuestas deben volverse directas, concisas y desprovistas de cualquier necesidad de dar explicaciones innecesarias. Si dices no, lo sostienes como un hecho absoluto, sin pedir disculpas decorativas ni inventar excusas elaboradas. Sostienes la mirada sin parpadear por sumisión y dejas que la presión del silencio caiga sobre tu interlocutor. Este cambio no es un barniz superficial de actuación o un truco de oratoria, es una reestructuración biológica. Al extinguir la necesidad neurótica de ser el chico bueno, tu postura se yergue de forma natural, tu respiración se vuelve profunda y tu energía se estabiliza en una calma que el entorno aprende a rodear con extremo cuidado. El paso final de esta metamorfosis nos adentra en lo que los alquimistas medievales denominaban la rubedo, la iluminación definitiva nacida del fuego de la confrontación interna. Integrar la sombra jamás ha sido un proceso de aislamiento místico, es el combustible de mayor octanaje para tu enfoque, tu ambición económica y tu soberanía en el mundo real. Toda la energía mental que antes malgastabas en reprimir tus instintos competitivos, en morderte la lengua en reuniones clave y en encajar de rodillas en el molde social, se libera de golpe para ser canalizada hacia un único vector, tu propósito inquebrantable. Un hombre fragmentado, que teme a su propio potencial destructivo, carece de la resiliencia necesaria para sostener proyectos de alta presión, se rinde ante la primera crítica o el primer sabotaje corporativo. Al unificar tu luz con tu oscuridad, te vuelves impermeable al juicio ajeno. Los ataques sutiles de las mentes mediocres que te rodean dejan de penetrar tu armadura psicológica, se convierten en simple ruido de fondo de una masa que aún vive encadenada a su propia hipocresía. Pilar 3. Las 3 leyes de contención psicológica. Para estabilizar este poder y evitar que te consuma, debes implementar 3 pautas estrictas en tu rutina diaria. La primera ley es el ayuno absoluto de validación. Durante los próximos 7 días, vas a amputar de tu vocabulario y de tus gestos cualquier acción cuyo fin oculto sea mendigar la aprobación o la palmadita en la espalda de los demás.
Si tomas una determinación en tu negocio o en tu vida privada, asume las consecuencias en un silencio hermético. Deja de buscar que te dé la razón, permite que tus resultados o tu distancia estratégica ejecuten el mensaje por ti. La segunda ley es la canalización de la agresividad intelectual. Ante una injusticia o una provocación pasivo-agresiva en tu entorno laboral, queda estrictamente prohibido reaccionar con una rabieta emocional o un ataque de ira reactiva, ya que eso delata una mente débil y domesticada. Utiliza esa oleada de adrenalina para hiperenfocar tu cerebro, analiza con precisión el patrón de comportamiento de tu oponente, detecta sus inseguridades y responde con una precisión fría, quirúrgica y elegante. Transmuta la ira bruta en pura estrategia maquiavélica y estoicismo aplicado. Recuerda la máxima de Jung: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. La tercera ley es la soberanía del templo mental. Tu mente es un espacio sagrado, pero la has gestionado como una plaza pública donde cualquiera puede entrar a verter su toxicidad, sus quejas y sus dramas manipuladores. La maestría real de la sombra radica en saber cuándo cerrar las puertas por completo. Si un manipulador intenta arrastrarte a su terreno mediante el chantaje emocional, míralo con una indiferencia absoluta. La indiferencia total es el ataque más letal de la psicología oscura, porque le niega al depredador el único nutriente que busca desesperadamente: tu atención y tu energía vital. Has descendido al abismo de la mano de Carl Jung y has regresado transformado. Ya comprendes el peligro mortal de ser una buena persona en un mundo diseñado para usar a los corderos como marionetas. Has mirado a los ojos a tu monstruo interno, has estrechado su mano y has decidido conscientemente mantener la espada guardada en la vaina por pura voluntad de poder. Eres pacífico, pero letal. Eres fuerte, pero inexpugnable. Eres el único arquitecto de tu propia psique. El camino hacia la individuación es profundo y solo estamos rascando la superficie. Si estás listo para dominar las dinámicas de poder más ocultas de nuestra civilización, suscríbete al canal ahora mismo. Deja tu perspectiva en la sección de comentarios y demuestra que perteneces a esa minoría que se atreve a despertar de la masa. Nos vemos en el próximo descenso hacia la verdad. Hasta que no desciendas a tu propia cripta, serás el títere de tu inconsciente. Deja de soñar hacia afuera. Despierta hacia adentro.